Torna amb nosaltres la festa de la carxofa. Benicarló t'espera este mes de gener. Del 14 al 30, 14enes jornades del Pinxo amb la participació de 30 bars, tasques i cafeteries. Enguany també has de gaudir-ho. L'exquisida carxofa, amb denominació d'origen, et té reservades les millors experiències. Festa de la carxofa a Benicarló. Tasta-la com tu saps. Muy buenas tardes, bienvenidos a La Lupa, al formato Lupa de entrevistas, como siempre, a los diputados de la Diputación de Castellón. En este caso, en esta semana, tenemos a Santiago Pérez, que es diputado de Despoblament Rural y Desarrollo, Carreteras, Infraestructuras, así que muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y aparte de todo esto, alcalde de Forcall. Sí, aparte alcalde de Forcall, que es lo que llevo más tiempo, más que en la Diputación, muchísimo más. Así que hoy creo que nos podemos centrar un poco más en algo que tenemos más desconocido, que ahora mismo está casi en boca de todos, ¿no? Lo que es la España vacía, que algunos denominan la España vaciada, este despoblamiento rural en el cual Castellón tiene, creo que es la provincia con más municipios con menos de 100 habitantes. Pues no sé si es, bueno, de la Comunidad Valenciana sí, de toda España eso ya no te lo sabría decir. Es cierto que sí, que se habla de la España vaciada. A mí no me gusta hablar de la España vaciada porque yo creo que es una España llena de muchas cosas, entre ellas también nuestros pueblos de Castellón, que está realmente llena de muchas cosas. Es verdad que por desgracia esto ayudó a visibilizar este lema, ayudó a visibilizar ese problema que teníamos en buena parte de toda España, ¿no? Porque al final tenemos una problemática muy importante que durante muchísimos años muchos alcaldes, concejales hemos intentado hacer fuerza para que se visibilizara, y aquí en la provincia de Castellón también, y era algo que te tengo que decir que no estaba dentro de la agenda política, y yo creo que gracias pues a libros, a estos lemas, España vaciada, etcétera, pues sí que es cierto que ha servido para visibilizar eso, que había como una España a dos velocidades, también aquí en Castellón a dos velocidades, en las cuales pues había una desigualdad en servicios, etcétera, ¿no? Creo que se está logrando corregir esos desequilibrios de desigualdades. Evidentemente todavía falta mucho camino por hacer, pero bueno, aquí en nuestra provincia de Castellón yo creo que se está trabajando. Hace falta hacer acciones, invertir más dinero por parte de las administraciones, mejorar todo el sistema también financiero y fiscal a favor de los municipios, mejorar todo lo que son el sistema de conexión, de la conectividad, tanto la terrestre, de carreteras, como también ahora hoy en día pues el tema de Internet, ¿no? Que es la que más nos puede unir y la que más nos puede facilitar. Yo creo, hacía un poco un resumen, ¿no? Estos días estaba preparando una entrevista que desde hace unas semanas teníamos concertada la cita, iba mirando y hacía un poco un esquema, ¿no? Hacía como una cronología que, digamos que desde que Teruel, con el lema Teruel existe, empezó a poner un poco el foco en este despoblamiento, se han ido haciendo acciones que desarrollan, no voy a explicar todas, pero desarrollan, por ejemplo, aquí en Castellón, con Castellón Ruta de Sabor, que pone a muchos municipios pequeños en el mapa a través de la gastronomía, pero no solo con eso. Voy a Forcall, que es el pueblo el que además es alcalde, que también el deporte pone en estos pequeños pueblos con carreras de montaña, de bicicleta, pone otra vez, es decir, estamos aquí, estamos en el mapa. Sí, al final, ¿cómo se combate la despoblación? Lo decías tú muy bien, al final son muchas cosas que todo suma, todas las acciones posibles sumarán en todos los aspectos, ¿no? Cultura, deporte, gastronomía, etcétera, ¿no?
Por ejemplo, de estas acciones que comentabas, en la provincia de Castellón, pues bueno, Castellón Ruta del Sabor lo que hace es, por ejemplo, visibilizar pues muchas pequeñas empresas, sobre todo, que son tanto de productores, de gente que se dedica a producir alimentos de manera artesanal, alimentos de mucha calidad, que son además, tienen que pasar una auditoría para pertenecer a Castellón Ruta del Sabor, y también a la parte gastronómica, ¿no? Que utiliza parte de esos alimentos, sobre todo restaurantes, que cada vez, sobre todo este año, han entrado más restaurantes dentro de Castellón Ruta del Sabor. Al final lo que queremos es que la gente conozca que tenemos unos grandes productos y una gran gastronomía también, y visibilizarlo no solo en nuestro territorio, en Castellón, sino también, ahora que esta semana pasada hemos estado en Fitur, pues a nivel de toda España, porque muchas veces, y has dicho una cosa también muy importante, es que dicen, Teruel existe, ¿no? Estos Soria, claro, Castellón muchas veces fuera de nuestro ámbito en España no es conocido como que tenemos este problema de la despoblación, y era fundamental que se supiera, ¿no? Que al final podamos, la gente de Castellón, tener también ese reconocimiento por parte del Ministerio, con el cual también estamos hablando. Por primera vez hay un Ministerio de Reto Demográfico, y eso nos puede hacer que también Castellón esté visible, ¿no? Y alguna de estas acciones, por ejemplo, tiene que ver mucho con eso. Por ejemplo, que el Ministerio en estos momentos, estamos hablando con ellos para que aquí en Castellón se realice un centro de innovación por la lucha contra la despoblación, que es algo que desde el Ministerio se quiere transferir recursos también a la Diputación de Castellón para que se combata, ¿no? este problema que es generalizado en muchos puntos y provincias de España. Además, en este sentido, tengo la suerte, ¿no?, de que mi suegro es de Ortéis, desde el ladito de Forcall, que nosotros vamos a pasar muchos fines de semana a la casa que tiene mi suegro en Ortéis, en Navidades o en Semana Santa, y somos de los que vamos mucho a comprar a Forcall y tal, y lo que me choca muchas veces es que hay unos grandes productos en la zona que hasta que no vas y no los, vamos a decirlo así un poco más, si no tastes, no lo entenderías, porque al final haces la ruta tú, más o menos que tú, pues aquí voy a comer aquí, voy a almorzar allá, voy a comprar aquí, y al final dices, jolín, es que lo tengo, hablando ya de Castellón, sí, litoral, lo tenemos a 40 minutos en coche y lo desconocemos. Sí, en eso las administraciones tenemos que hacer todavía más, es así, y tenemos que dar a conocer, como dices tú, estos grandes productores. Tenemos que intentar que cada vez haya más gente en Castellón Ruta del Sabor, y una de las acciones que además de la Diputación queremos hacer este año es hacer una plataforma de venta, un marketplace, para visibilizar esos productos a nivel incluso universal. Quiero decir, que ya no tengas, a lo mejor porque conoces, sí, no sé, quesos de Catí, me lo estoy inventando, ¿no? Pero son ejemplos prácticos, quesos de Catí, croquetes de Morella, pues la carnicería, por ejemplo, la sobrasada trufada de Forcall, etcétera. Que esto lo puedas tener en ese marketplace, puedas entrar, conozcas qué productos tiene Castellón, desde el aceite, la miel, etcétera, que lo puedas comprar, que te lo puedan llevar a tu casa. Y eso es lo que creo que tenemos que hacer cada vez más la administración, ayudarles a estos pequeños productores que muchas veces tienen más difícil visibilizarse, que puedan llegar más lejos. Es algo que vamos a apostar fuerte durante este año, vamos a hacer esa plataforma y eso va a ayudar, yo creo, a muchos. Y también queremos, lógicamente, como decía antes, que se integre la gastronomía con estos productores. ¿Por qué? Porque al final, si tú vas a un restaurante y en ese restaurante te ponen agua de Benasal, aceite de Chert, aceite de Canet, aceite de La Llana, y tienes una carta de aceites de vinos, etcétera, que son de la provincia de Castellón, que yo creo que incluso le da valor añadido también a ese restaurante, y que son productos de gastronomía de aquí, la alcachofa, el Benicarló, etcétera, todo lo que sea, pues al final eso también visibiliza para mucha gente que viene aquí en la provincia de Castellón a pasar veranos, fines de semana, etcétera, y los mismos que vivimos aquí en Vinaròs, Benicarló, etcétera. Todo esto ayuda
al final a visibilizar a esa gente y hacer que puedan vender más y al final que se sienten en el territorio y que generen, que es el objetivo final, que generen ahí dinámica y generen gente que se queda a vivir en los pueblos, que es lo más importante. En ese sentido, en el que se quede la gente de los pueblos, hay diferentes iniciativas. Yo, por ejemplo, también en otra televisión que trabajo, que es en Cataluña, se están haciendo muchos planes de intentar llevar tecnología como el 5G e implantarla, por ejemplo, en el caso de la Ribera d'Ebre, que han creado un espacio 5G para hacer un cultivo de empresas. A lo mejor, tirando hacia las nuevas tecnologías, podemos encontrar un escaparate o una ayuda para que la gente, una, se quede y dos, tenga un futuro laboral. Sí, sin ninguna duda. Yo comentaba antes en el inicio que hay dos factores también muy importantes, que es la conectividad terrestre por carreteras y la conectividad que hoy en día es tan fundamental como la terrestre, que es la conectividad de Internet, ¿no? Al final, el teletrabajo, por ejemplo, ha ayudado a que muchos pueblos puedan tener más gente viviendo ahora en los pueblos, que ha optado, sobre todo después o durante el COVID, a irse a esos pueblos a vivir y establecerse allí. Eso lo hemos notado en muchos pueblos pequeños. Yo, por ejemplo, en mi pueblo, que somos 450 habitantes, y se nos ha establecido gente que está teletrabajando y eso ha ayudado el Internet. En estos momentos en la provincia de Castellón, de hecho, esta semana pasada tendríamos que tener una reunión con una empresa de telefonía y de instalación de fibra, que ha sido la última que se ha adjudicado el Ministerio, la ayuda para conectar con fibra a los municipios y sectores aislados, que sean masías, polígonos industriales aislados, etcétera, que les han otorgado unos 6 millones de euros. Queremos tener esta reunión porque en estos momentos en la provincia de Castellón faltan, creo recordar, solo 8 municipios que les falta llegar la fibra. Eso ya es muy importante porque al final que todos esos municipios tengan la fibra y tengan una velocidad de más de 30 megas es fundamental para que en definitiva en los pueblos se siente gente, ¿no? Nosotros, por ejemplo, de la Diputación también tenemos un programa bastante potente e interesante, que son los Smart Village, sí, que es la tecnología inteligente, dijéramos, aplicada al mundo de los servicios de los municipios, que la estamos empezando a aplicar ya en muchos municipios, sobre todo en los municipios más pequeños. Que, por ejemplo, con esta tecnología os puedo decir que hemos cambiado este año pasado pues 25 pueblos que hemos dotado de luminarias LED, dirigidas todas a través de telegestión, con lo cual esto también facilita a los ayuntamientos el ahorro de energético, pero también el ahorro de gestión, ¿no? Que a través de un ordenador de tu ayuntamiento controles si se te ha fundido una farola, que puedas ir a repararla, que puedas bajar la intensidad lumínica a partir de una hora. Eso lo hacemos también con el agua, con el control digital a través del agua, y eso puede generar en los pueblos, en definitiva, la implantación de ese Smart Village en turismo, agua, servicios, como os decía, gestión de basura, etcétera. Puede generar ahorros económicos importantes, pero también que al final en los pueblos acabe viviendo gente que se dedica a hacer funcionar esta tecnología, y sea gente también con una cualificación importante que después pueda atraer otros nichos de mercado. Como alcalde de Forcall te pregunto, ya me salgo un poco del tema de Diputación, pero como alcalde, hablamos con la diputada de Turismo, hablamos con Hutchins también, la de Cultura, y llegamos un poco a una conclusión las dos veces, y lo propongo aquí, es quizá pase por crear un plan que englobe a diferentes sectores, a diferentes, digamos, áreas de la Diputación, en crear ayudas para reformar casas, reformar villas. Tenemos muchos edificios o pequeñas casas en estos pueblos, porque te decía, tema de hoteles y tal. Una ayuda para reformar, una ayuda para gestionar una licencia turística allí, y a lo mejor eso nos ayudaría, junto con las conexiones y las conectividades que hablabas, tanto las 1.0 que hablamos de las carreteras más las actuales ahora de Internet, ayudaría a lo mejor a potenciar a través del turismo también a toda esta zona rural, ¿no? Al final, la despoblación, como decíamos, es totalmente transversal. Quiero decir,
son una suma de muchas cosas que todo ayuda. Y al final las administraciones hemos de colaborar, coordinarnos y ser lo más eficientemente posibles, ¿no? Cultura ayuda, haciendo más actividades culturales en todos los pueblos, como por ejemplo ha hecho Ruth Sand, que ha conseguido de pueblo a pueblo. Exacto, hacer obras de teatro, etcétera, actividades que muchas veces estos pueblos no podían tener y que ahora tienen. Turismo ayuda, dando ayudas también, pues por ejemplo en el tema de Castellón Ruta del Sabor, pues para que por ejemplo estas empresas puedan hacerse visitables y puedan atraer más gente al interior, o en los planes de turismo que está haciendo en las mancomunidades también pequeñas, para que estas mancomunidades puedan tener, puedan llegar más lejos, ese altavoz y visibilizarse más lejos, o como por ejemplo también las ayudas de turismo que se dan a la contratación de informadores turísticos para pequeños municipios, que permite que podamos contratar a más gente. Todo es una suma, ¿no? Todo ayuda. Lo de las viviendas es un factor fundamental, ¿no? Ahora hace pocos días, por ejemplo, muchos ayuntamientos, entre ellos también el mío, y ahí hablo también como alcalde, pues hemos recibido una gran noticia que, por ejemplo, la Consellería por primera vez ha dado ayudas para la rehabilitación de viviendas municipales para ponerlas al mercado con un alquiler social, un alquiler un poco más económico de lo normal, ¿no? Porque al final se entiende que en los municipios rurales, si queremos facilitar que venga gente, pues la vivienda tiene que ser también más barata. En nuestro caso, por ejemplo, hemos recibido dos ayudas, una de 300.000 euros, otra de 50.000 euros, una que es para rehabilitar una vivienda para ponerla en ese mercado, otra que es para rehabilitar una vivienda todavía más grande para hacer más viviendas dentro de ese bloque de una vivienda solas que tenemos, que son muchas veces casas muy grandes que difícilmente un ayuntamiento puede reformar, porque estamos hablando de un coste de a lo mejor 200.000 euros, pero con estas ayudas puede rehabilitar y hacer pues a lo mejor varios pisos. Exacto. Eso es fundamental, ¿no? Porque es uno de los principales problemas que tenemos. Es verdad que en esa coordinación con las administraciones lo estamos haciendo así con la Consejería de Vivienda, con la Diputación. Este año también la Diputación vamos a sacar por primera vez ayudas a la vivienda. Vamos a ver de qué manera las articulamos. Probablemente también vaya ligado a la adquisición de viviendas por parte del Ayuntamiento, de viviendas que se quedan muchas veces viejas en los municipios, que casi acaban por caer y que creemos que los ayuntamientos a lo mejor las pueden adquirir y ponerlas ahí, pero también ayudas a los propietarios para rehabilitar, ¿no? Ayudarles a que rehabiliten, ¿no? Por ejemplo, el viernes salió el plan Renata, que ha incrementado sus ayudas, que por ejemplo pues es por parte de Consejería para ayudar a que la gente pueda rehabilitar, pues por ejemplo las cocinas y los baños. Exacto. Todo esto suma y todo esto ayuda. También con el Ministerio pues se está hablando para que haya más ayudas en vivienda exclusivamente para los municipios rurales. Esto de aquí yo creo poco tiempo, a lo mejor en cosa de un mes, 2 meses, pueda ser una realidad, y eso lógicamente ayudará a mucha gente que tiene una segunda residencia a rehabilitar su vivienda, y eso al final crea también una rueda en la cual los empresarios de la construcción de las zonas rurales tienen un input ahí que les ayuda a crecer, ¿no? Y ahí es toda esa rueda, ¿no? Que al final los que tenéis esa segunda residencia, pues lógicamente yo creo que también os tenemos que ayudar desde la administración pública a ponerla en valor y ostras, que los pueblos también estén más bonitos, mejor cuidados, y que no haya viviendas que se nos quedan ahí, que se nos caen. En ese sentido, Renata, por ejemplo, lo conocía por lo mismo. Nosotros hemos mirado de reformar, es una casa que no se ha tocado en 100 y pico años. Lo justo, digamos, ¿no? Es habitable, está bien, pero siempre dices, bueno, si puedo mejorar. Y el tema de ayuda de Renata es una de las que hemos mirado muchas veces, pero siempre se nos ha quedado, como decíamos, corto, ¿no? Porque cocina y baño, claro, pero si son 3 plantas, sabemos que son las casas antiguas que hablamos siempre, son estechitas, tal, y a lo mejor tocar a lo mejor la escalera y tal, y dices, jolín, se queda un pelín corto, y eso creo que ayudaría a lo que decíamos antes, ¿no? Pues si se reforma una casa y mientras tú no estás la puedes alquilar para hacer ese turismo rural, esas rutas de senderismo, esas rutas de bicicleta que hay por la zona, creo que es darle un impulso aún más grande. Claro, en estos momentos es verdad que, por ejemplo, para el turismo rural se están dando ayudas también, pero claro, estas ya son más exclusivas para la realización de
de proyectos de rehabilitación de viviendas, que eso ha pasado mucho. Yo, por ejemplo, en mi municipio, el año pasado, este 2021, se rehabilitó una vivienda para ponerla al mercado de turismo rural, pues bueno, recibiendo ayuda de 60.000 euros por parte de los fondos LEADER, que son fondos que vienen de la Generalitat Valenciana a través de la Consellería de Agricultura, pero claro, ya no es para una segunda residencia. Por eso te comentaba, yo estoy de acuerdo contigo, que tienen que venir esas ayudas que esperamos que lleguen del Ministerio, porque así nos lo ha trasladado, que puedan reforzar, que no solo se queden en esa mejora del baño, la cocina, o por ejemplo del envolvente, que también hay ayudas del envolvente, porque claro, el tejado y la fachada son elementos imprescindibles también para la rehabilitación. Algunas de estas ayudas ya están, del envolvente térmico, pero tienen que complementarse, porque al final estamos hablando que viviendas de una tipología que en muchos casos, a veces entre las 3-4 plantas que tienen, pues son 200 y pico metros cuadrados, y claro, eso para una familia hoy en día se les hace cuesta arriba muchas veces. Por eso la tipología de vivienda hoy en día también ha cambiado con respecto a la que teníamos en los municipios hace años, ¿no? Y por eso eso lo hemos de trasladar también a las administraciones que tienen más competencia, sobre todo Consellería de Vivienda y el Ministerio en este caso de Fomento, que tienen que hacer de agenda urbana, en este caso ahora se llama agenda urbana, bueno, tienen que hacer que esas ayudas cambien y que se beneficien los de primera residencia y también los de segunda residencia, porque al final todo suma. De todo esto lo voy a englobar, para acabar con el tema del despoblamiento, en una iniciativa que no es de la Diputación, que es de la Generalitat, pero que los últimos, cosa de 72 horas, un poco más, 96 horas como mucho, ha levantado un poco de polvareda, que es la ruta Nord-Antolón. Hay gente que está muy a favor, hablando con gente, como te decía, tengo contacto con gente de los pueblos, y gente que está muy a favor y gente que le sabe mal que le tachen de indio del oeste por el spot, pero yo creo, en mi opinión, que es una muy buena iniciativa para dar a conocer estos pueblos. Sí, yo creo que sí. Al final, yo lo que digo, lo que te comentaba antes, creo que todo suma. Quiero decir, si una iniciativa es loable, es porque te pueda sumar, ¿no? No creo que reste esto. Al contrario, precisamente, y lo decía antes, no me gusta a mí hablar a veces de España vaciada, porque creo que está llena de muchas cosas, llena de cultura, llena de tradiciones, llena también de gente, aunque menos, pero llena de gente. Y por eso, si antiguamente, para hacer ver que la despoblación era un problema, teníamos que hablar de los problemas que tenía la gente que vivía en el interior, yo creo que ahora tenemos que hablar de las bondades que hay en el interior y cambiar el discurso político por un discurso que hable de las oportunidades que tenemos en el interior, ¿no? Sí, porque a lo mejor nos hemos centrado mucho más siempre en destacar, digamos, la problemática y no las posibles soluciones o beneficios que tienen estas poblaciones. Así es. Yo creo que la función en estos momentos, yo creo, también de los políticos y de las administraciones públicas, es de hablar de las oportunidades que tiene el mundo interior, de las bondades y también pues de esa calidad de vida que tiene, que muchas veces no la puedes encontrar en una ciudad, ¿no? Lógicamente tiene su problemática, no hay que obviarlo, pero que creo que cada vez hemos de cambiar el chip. O sea, el que lo vean como indios, creo que no es una visión acertada, porque precisamente si se hace esto es para visibilizar que hay unos pueblos que tienen menos de 100 habitantes, que estos pueblos viven también con una calidad de vida que probablemente, y una calidad humana que probablemente no lo tengan otros pueblos, y son iniciativas que incluso se han hecho en otros lugares y que han tenido éxito también, pues por ejemplo, por poner un ejemplo, en Castell de Cabres, que es un pueblo pequeño, es el más pequeño, la provincia de Castellón. Castell de Cabres, su principal actividad económica, aparte en este caso de la ganadería en extensivo, es el único bar hotel que tienen,
que claro, en Castell-de-Cabres viven 17 personas. Si en Castell-de-Cabres no va gente a visitar el pueblo, a hacer cicloturismo, hacer turismo, pues lógicamente no van a poder aguantar su único bar que tienen y al final va a tener que cerrar. Pues rutas como esta, lógicamente yo creo que suman y ayudan a que se visibilice por un lado el problema, pero también a que se visibilice sobre todo el que en esos pueblos hay una calidad cultural, gastronómica, etcétera, muy importante. Cosa que pasó, por ejemplo, hablas de cerrar bar en Ortéis, que se comía la carne a la piedra y es una de las cosas que se ha perdido. Exacto. Y a nosotros cuando tenemos que ir allí, al final para tomar una Coca-Cola o a tener que salir un poco, nos toca ir a Forcall, que ahí sí que, en la plaza sí que hay más variedad. Y es lo que un poco se echa de menos, ¿no? El tener eso, un bar en el pueblo, algo que lleve gente allí, que le dé un poco de vida. Es que al final Ortéis, por ejemplo, era un referente, ¿no? Tú ibas a comer carne a la piedra, a Casa Ramón, la carne a la piedra, ¿no? El solomillo a la piedra que te sacaba. Con lo cual era un referente gastronómico que gracias a eso mucha gente visitaba Ortéis, ¿no? Sabía que podía ir allí, comer y tenía un servicio. Esos servicios no los podemos perder en los pueblos, ¿no? Y esos servicios gastronómicos aguantan gracias a iniciativas turísticas. Camino del Cid, Camino de Jaume I, Camí de Santiago, Ruta 99, Camí de Conquesta, todo. Lo que sea, pero todo evidentemente suma, ¿no? Y que en un pueblo pues al final también se cierre un bar. En el pueblo, en un pueblo pequeño, el bar es el centro social. Es el centro que muchas veces suple incluso al propio hogar del jubilado porque no hay tampoco, al final muchas veces hay poca gente jubilada y prefieren ir al bar porque saben que se van a encontrar con más gente para jugar su partida que quieren jugar, ¿no? Y al final hace un poco de función social fundamental, ¿no? Y entonces hay que cuidar, ¿no? Sobre todo estas cosas, ¿no? Que se mantengan los bares o, por ejemplo, que se pueda mantener a lo mejor una pequeña tienda, como por ejemplo hemos dado ayudas de la Diputación para abrir tiendas en municipios de menos de 300 habitantes para mantener ese servicio que muchas veces los ayuntamientos han aglutinado el bar y la tienda para que la propia persona que muchas veces está en el bar pueda tener también un ingreso extra por vender también en la tienda, ¿no? No es siempre, pero muchas veces eso ayuda. Pasamos a otra parte, porque además nos ha ocupado muchísimo tiempo esto, porque yo creo que es algo que se debe hablar, porque muchas veces no se le da ese foco que se puede dar, y yo creo que hoy era el día para poner todo sobre la mesa y dejar iniciativas y que la gente esté un poco más al tanto del despoblamiento rural. Nos vamos al tema de carreteras, el tema de infraestructuras. Sí que es verdad que se está avanzando ya, está en fase final las obras del Port de Querol, que será una muy buena conexión también que permitirá ahorrar mucho tiempo y ahorrar también mucha gente que le da miedo subir los puertos con el coche, y eso también puede ser otro nuevo enlace de comunicación con la parte de sports. Es fundamental. Yo desde que tengo uso de razón, desde que era pequeño, que tendría, no sé, 6, 7 años, ya que empezaba a lo mejor a pensar un poco más y siempre oía, ¿no? Las curvas de Vallevana, las curvas de Querol, del Port de Querol, y bueno, que se pueda realizar para una comarca de interior, la del Sports, es fundamental, pero también para el Maestrat, porque al final vertebra los territorios en una zona turísticamente que depende también mucho de Aragón, de toda la gente que viene también de la parte de Zaragoza hacia aquí, hacia la zona de Vinaròs, Benicarló, Peñíscola, Alcalá, ¿no? Pues es fundamental, ¿no? Que este puerto esté, pero también es fundamental sobre todo para la gente que vivimos en el interior, ¿no? Que al final puedas llegar a Vinaròs, que es nuestro centro, por ejemplo, de referencia en el hospital, ahorrándote 5, 6, 7, 10 minutos más, pues es totalmente fundamental. He de decir también que de la Diputación las carreteras que tenemos son carreteras más pequeñitas, sí, son más modestas, que bueno, estamos intentando hacer aquí en la zona del Maestrat y en el Sports. Estamos haciendo actuaciones que son también destacadas, pero bueno, además hoy hemos tenido una gran noticia por parte del Ministerio, que hoy, por ejemplo, se ha aprobado también la evaluación ambiental del tramo entre la Torreta del Marqués y Morella, que es el tramo que
que quedaba... que quedaba un poco como cuello de botella. Exacto, que quedaba por hacer, que no estaba dentro de estas obras y que al aprobarse la evaluación ambiental va a permitir ya que se saque a licitación, creo que son por 17 millones de euros, este tramo, que al final permitirá ya que toda la Nacional 232 esté toda unida, desde Alcañiz hasta aquí, hasta Vinaroz. De las carreteras pequeñas que decimos y tal, una es la CV10, esta también parte Diputación, y que es una reivindicación de muchos pueblos, sobre todo la llana, que es donde acabaría esta conexión. Siempre, los últimos, no me quiero oír mucho, pero yo creo que los últimos 10-11 años, siempre ha estado el sí, pero no, sí, pero falta. No hace mucho, hace cosa de un año y medio así, se volvió a decir que está de nuevo en estudio el poder ampliarlo desde el aeropuerto de Castellón prácticamente hasta la llana. ¿En qué situación está ahora mismo? Esta no es de Diputación, ¿eh? No, que no, las nuestras son todavía más pequeñas. Sí, son más pequeñitas. Pero bueno, sí, nosotros la verdad que siempre en la Diputación hemos reivindicado que esta autovía pudiera continuar, porque también es un eje vertebrador fundamental de la provincia de Castellón más hacia el interior. Es cierto que yo creo que también la realización, mejor dicho, la liberalización de la autovía AP7 puede ser que no ayude a que políticamente desde el Ministerio puedan ver eso como más necesario, pero yo creo que al final los castellonenses, todas las fuerzas políticas, hemos de defender de que esta carretera, la CV10, se pueda y se deba de continuar, porque al final, tanto desde Vilanova, La Llana, hasta pasado La Llana, ¿no? Porque al final tendría que subir hacia Traiguera y llegar hasta el Hospitalet del Infant, creo que era en la provincia de Tarragona, sería totalmente también necesaria para nosotros, ¿no? Porque al final también vertebrar y nos ahorraría mucho tiempo de conectividad y de conexión entre el interior y la costa, o entre el interior y la capital, ¿no? Y también lógicamente hacia Cataluña, porque al final también ese eje que vertebraría por el interior facilitaría mucho el tránsito de mercancías, sobre todo de camiones pesados, que ahora se han concentrado sobre todo en la zona de la AP7, y que lógicamente por el interior liberalizaría también mucho de ese tránsito y desatascaría, ¿no? ese peso de vehículos, ¿no? Yo creo que es fundamental, ¿no? Es una carretera de las que en la provincia de Castellón es de las reivindicadas y de las que necesariamente se tendría que continuar haciendo pues esos estudios ambientales y dotar presupuestariamente pues para ir haciendo tramos o continuidad para acabarla. Y voy a una cosa muy, digamos, especial del territorio, y lo que hace especial un poco Castellón, ¿no? Hace cosa de una semana, me tocó a mí, de hecho, ir a cubrir la medio inauguración de la pasarela que conecta San Rafael del Riu y el barrio Castelló de Cona. Se hablaba hace cosa de 10-15 días, cuando vino aquí el conseller de la Generalitat de Cataluña y el conseller de la Generalitat Valenciana, que se reunió con la Mancomunitat del Sénia, de crear puentes y establecer esta conexión un poco diferente, porque no hay fronteras realmente, porque los que somos de Vinaròs, por ejemplo, yo tengo que ir a trabajar a Cataluña y viceversa, y se hablaba de una pasarela entre el río Sénia, entre Vinaròs y Alcanar. Y que estos puentes, hablando de infraestructura, ¿no? Que tener puentes también es no crear fronteras, y dos, establecer conexiones en un territorio tan que tiene esta peculiaridad, ¿no? Claro, totalmente de acuerdo, ¿no? Nosotros de la Diputación de Castellón sí nos hemos caracterizado con algo, es que estamos hablando con Aragón y con Tarragona para precisamente actuar, ¿no? en esa línea, ¿no? Al final, mira, te puedo enumerar varias actuaciones que estamos haciendo. El año pasado, por ejemplo, vinimos que hicimos la mejora de todo el firme de la carretera de Vinaròs, de la Nacional 238, creo que es, de Vinaròs a Alcanar. O sea, arreglamos ese firme que realmente es la carretera, ¿no? que le sirve a Alcanar para enlazar hacia la Nacional 238 y después hacia esa conexión también con la autopista, perdón. Entonces, esa carretera, por ejemplo, la hicimos el año pasado. Estamos haciendo el estudio técnico, perdón, las expropiaciones ya de la carretera de la Sénia a Rossell. Estamos mejorando, por ejemplo, la conectividad ya de la Tinença de Benifassà hasta la Sénia, que es una carretera
que también es fundamental para la zona de la Tinença de la Benifassà. Estamos con la parte de Aragón mejorando el trayecto, por ejemplo, el acceso a la Cuba, que es un pueblo de Teruel que si, por ejemplo, la provincia de Castellón, de la Diputación en este caso... Sí, porque esa carretera, perdona que te corte, esa carretera la he cogido muchas veces para ir pues a lo mejor ya te diré, a Cantavieja y tal, y es gracioso, ¿no? Porque la carretera está muy bien hasta que pasas la Todolella, hay como 3-4 kilómetros, que es una carretera que parece más un camino, y de repente, cuando vuelves a entrar en Aragón, se hace otra carretera grande y es como también un cuello de botella, y dices, jolín, a 3 kilómetros... Pues esa carretera ya está terminada. Pues mira. La CV 120 creo que es de La Mata, límite de provincia, a Mirambel. A Mirambel. La hemos acabado y es una carretera espectacular, quiero decir, ha quedado una carretera muy buena, pero también el acceso a la Cuba, que era un kilómetro allí. Hemos acabado toda la obra de carretera y ahora estamos haciendo obras de fábrica de ampliación de un puente que era muy estrecho, que solo cabía un coche, que queremos que se puedan cruzar los dos coches. Lo único que se nos ha quedado, pero que bueno, que estamos hablando ahí con Aragón, es el puente que limita la frontera propiamente, que es un puente que se ha quedado estrechito, que es una cuestión también administrativa. Porque ahí, pues bueno, no era con la Diputación de Teruel, era con la Consejería de Aragón, y el convenio teníamos más dificultades administrativamente de hacerlo, pero bueno, estamos hablando con ellos para ver si pudieran hacer ese puente, ya que nosotros estamos haciendo el de la Cuba, pues que Aragón en este caso pudiera hacer este puente. Y también por ejemplo, estamos hablando con la Diputación de Teruel para que, por ejemplo, en la localidad de Herbés, que es una localidad que, por ejemplo, hospitalariamente depende de Alcañiz, que es una localidad de Castellón, que tienen que ir al médico de Alcañiz. Pues el tramo de la carretera que va a Peñarroya de Tastavins lo puedan arreglar, porque para Herbés su principal carretera prácticamente es la de la provincia de Teruel. Ya nos ha confirmado la Diputación de Teruel que está a expensas de un acuerdo, bueno, en este caso de un informe de la Confederación del Ebro, que una vez tengan este informe podrán actuar en esa carretera. Lo digo por aquello de las fronteras, que sí, estamos totalmente de acuerdo. En toda esta zona norte, por ejemplo, hemos hecho estas actuaciones, y en la zona centro y sur de la provincia de Castellón también hemos hecho actuaciones de unión con la Diputación de Teruel para mejorar esa vertebración y que al final estas fronteras no existan, ¿no? Que solo sea una frontera administrativa, pero que no se note en la carretera. Para que veas cómo es la cabeza de cómo hila cosas que decíamos antes. Me ibas diciendo, por ejemplo, la Cuba, y pensaba que allí en la Cuba me gusta mucho ir a comer cuando se puede ir a comer. Has dicho Mirambel, me ha venido que ahí hay un par de sitios que se comen muy bien el queso y tal. Me has hablado de Herbés y Peñarroya de Tastavins, que es la carretera que cogemos cuando vamos para Morilla hacia Beceite. Es decir, es lo que hablábamos antes. Una, no hay fronteras. Dos, que la gastronomía une, porque al final, ya te digo que mentalmente en la cabeza me va viniendo puntos, restaurantes, comidas, tal, y es algo, yo creo que es muy importante el conectar todo esto y ser prácticamente una. O sea, da igual que sea Cataluña, que Aragón, que Comunidad Valenciana, porque no es que seamos hermanos, es que nos separa apenas nada. Fíjate que nosotros estamos pendientes de ir, por ejemplo, a Teruel, precisamente porque tenemos que firmar un protocolo con ellos de actuación de nevadas, porque en estos momentos muchas de las carreteras de Teruel las estamos actuando mayoritariamente en la Diputación de Castellón, y hay alguna que también nos está entrando la Diputación de Teruel para hacernos esa actuación de las máquinas quitanieves, ¿no? Al final hemos de colaborar, nos hemos de ayudar, y por ejemplo lo que estamos comentando, ¿no? Al final, por ejemplo, nosotros cuando llegamos de Villafranca hacia la Iglesuela del Cid no nos detenemos en el puente de la Pobleta del Ballestar, continuamos con las máquinas quitanieves y abrimos hasta la Iglesuela del Cid para que la gente de la Iglesuela pueda transitar hacia Villafranca y pueda bajar a Castellón o ir donde quieran. O por ejemplo en Peñarroya de Tastavins, que puedan ir hacia Herbés y dejarles toda la carretera limpia. Y son zonas de la provincia de Teruel donde estamos actuando Castellón, o por ejemplo abrirles la carretera que va hasta Olocau y continuar hasta Bordón, o continuar hasta Tronchón,
Esas carreteras, pues al final las estamos limpiando también nosotros cuando llevan estos episodios de nevadas, y esa colaboración debe de existir y se debe reforzar, y es lo que estamos intentando hacer tanto con Tarragona como con Teruel. Sí. Una de las partes que hablábamos antes fuera de micros, ¿no?, de acción climática, lo que sí que me gustaría saber un poco es si con todo esto que hay ahora de los fondos Next Generation, que ayudan, una, a la gestión climática, dos, a la digitalización, como hablamos antes de las Smart Village, desde la Diputación se está haciendo algún plan, están pensando ligarlo un poco con lo del despoblamiento e intentar crear algún tipo de plan así que englobe un poco todo. Sí, la verdad que nuestro plan principal este año, además, hemos intentado que los pueblos, los municipios, vayan cada vez concienciándose más que hay que apostar por cumplir los objetivos de desarrollo sostenible. Y quiero decir, aquellos pueblos que apuesten por eso van a tener más ayuda de la Diputación, ¿no? Es un poco también para que sirva como de motor para que todos apuesten por eso. Pero sí, estamos llevando a cabo varias iniciativas, varios proyectos que ya estamos, algunos ya están en fase de estudio, otros están ya con los proyectos acabados. Por ejemplo, en el tema de autoconsumo. En el tema de autoconsumo, sobre todo en los municipios pequeños, se ha hecho un proyecto global de toda la provincia de Castellón, en la cual pues, se quiere poner pues, instalación de, sobre todo, fotovoltaica, biomasa, en algunos puntos, para, primero, ahorro energético, y segundo, pues, por ejemplo, en el tema de biomasa, aprovechar, ¿no?, intentar hacer la autogestión también de los bosques, locales, intentar que la biomasa, que cada vez vayan cambiando más los pueblos, las calderas de gasoil por calderas de biomasa, pues que puedan ir utilizando su propio combustible. Después, que la energía fotovoltaica que esté en los tejados de los espacios municipales, pues pueda ser la que sea para autoconsumo, pues, de sus locales municipales. En el tema del agua, tenemos ahí un plan muy ambicioso que esta semana pasada, aprovechando el presidente que estuvo en Fitur, tuvo una reunión con el Ministerio para pedirle ayuda también para un proyecto que es muy ambicioso, que es que la provincia de Castellón al final estuviera mallada. Al final entendemos que hacer un sondeo para un municipio es una cosa ineficiente, y al final es aprovechar todos los sondeos, todos los depósitos que tenemos, por ejemplo, el tema de las desaladoras, y hacer una conexión mallada de todos esos recursos hídricos que tenemos, y así, cuando haya necesidad en un municipio, que muchas veces en verano llegan y tienen problemas de cubas de agua, le pueda llegar el agua, por poner un ejemplo, a Villafranca, que tiene problemas a veces, le pueda llegar el agua igualmente desde Benasal o igualmente desde el sondeo de Forcai, que tiene mucha capacidad, ¿no? Eso es lo que se quiere hacer. Eso es un proyecto, ya te digo, muy ambicioso, pero que lógicamente haría más sostenible todo. Después hay una cosa fundamental, que es dotar de depuradoras a todos los municipios. Y esto queremos que antes del final de la legislatura todos los municipios de la provincia de Castellón, por pequeños que sean, tengan su propia depuradora. Es cierto que en la zona norte todavía nos faltan algunos, no sé, Vallibona, Palanques, Todoleya, Olocau, Villores, pero bueno, se están haciendo ya esos proyectos que creo que este año ya van a salir muchos a licitación. Alguno ha salido a licitación, como el de Vallibona, y se nos ha quedado desierto, que ha sido una lástima, porque si no, Vallibona ya podrían haber empezado a hacer ahí la obra. Pero bueno, lo vamos a volver a sacar a licitación. Seguramente nos toca hacer un incremento de precios, porque esto ha tenido mucho que ver con el incremento del tema de las materias primas que ha habido a final de año, que ha hecho que muchos vieran que los precios estaban un poco bajos. Pues nos tocará incrementarlos para que se puedan realizar. Sí. Y vamos ya acabando. Una cuestión que es de las que me gustan ahora, ¿no? De decir, vamos a volver a la normalidad, vamos a intentar olvidar, en cierta manera, con las medidas, siempre digo lo mismo, con las medidas que sigan vigentes, con las restricciones y con mucha cabeza, el COVID. Ha vuelto San Antonio a Forcai. Es algo que también es digno de mencionar, porque con todo lo que está pasando últimamente, tener una buena noticia es muy bueno para todos. Pues mira, sí, es una cosa que estuvimos valorando mucho con los mayorales.
y al final del ayuntamiento entendíamos que también dentro de las medidas, porque lógicamente no se podía hacer de la manera tradicional, había que hacer algunas cosas, cambiarlas, hacer casi todas las cosas en exterior, o todas las cosas prácticamente se han hecho en exterior. Entonces entendíamos que era totalmente necesario también, un poco yo creo que por salud mental de la gente, lo estuvimos valorando así, que se pudiera realizar la fiesta de San Antoni, ¿no? Yo creo que la gente al final también ha aprendido, ¿no? en esta pandemia, ¿no? La mayoría de la gente, ¿no? No digo que toda, pero la gran, inmensa mayoría de la gente creo que ha aprendido, creo que ya sabe su lugar y de responsabilidad dónde está, y por eso, por este motivo, nosotros valoramos que tenemos un índice de vacunación muy elevado en la localidad de Forcall, que ya ronda prácticamente el 100%, nos faltará muy poquita gente por vacunar, pues los pequeños que prácticamente están con una dosis y que pronto tendrán esa segunda dosis, y con esto, y que nuestra gente mayor estaba protegida con esta tercera dosis, valoramos que tenemos que hacer esta festividad, ¿no? Y yo creo que es una normalidad que este año iremos viendo en más sitios. Quiero decir que con sus medidas oportunas, pero que vamos a ir viendo en más sitios, ¿no? Y con esto, pues bueno, cuando se hacen, lógicamente hay que continuar apelando a la responsabilidad de la gente de que cumpla todas las medidas, ¿no? Y bueno, y al final también, como digo, yo creo que es una cuestión también, en nuestro caso de Forcall, que es nuestra fiesta más importante, pues también de salud mental, ¿no? Yo el domingo, cuando llegó el día de la chulla, que es que la gente sale a colaborar con los mayorales, comprando la carne que hacen allí a la brasa, pues ver toda la plaza llena de gente mayor, gente joven, con su respectiva separación en mesas, pero ver toda la plaza llena, yo creo que te daba la sensación de que, no sé, como que la gente lo necesitaba, como que la gente parecía que hacía mucho tiempo que no podía tener ese momento de conexión unos con otros social, y que lo necesitaba. Entonces por eso al final decidimos en Forcall, que es nuestra fiesta más arraigada, pues tirarlo adelante. Sí, porque aquí, por ejemplo, hemos tenido dos ejemplos muy diferentes en 2 kilómetros, que es lo que nos separa. De hecho, no nos separan ni 2 kilómetros en Vinaroz y Benicarló, que Benicarló ha llevado a cabo San Antoni, también con las medidas pertinentes y tal, que para mí ha sido todo un éxito, cómo se ha organizado, cómo se ha llevado, cómo han salido los actos, pero por el contrario, Vinaroz, que fue 2 días antes, no hizo San Sebastián y no hizo los actos, entonces queda un poco la situación de decir, claro, cuál es la buena y cuál es la mala, o cuál es la correcta o no correcta, y al final creo que la gente lo que está es, lo que decías, ¿no? Esperando, no la fiesta en sí, sino el poder decir, bueno, tengo algo, puedo socializar un poco, puedo... al final no es una fiesta San Antoni y San Sebastián, sino también es el patrón, es la tradición, es la cultura. Claro, es cierto que esta dichosa enfermedad, pues uno de los problemas que tiene más importante precisamente es el del contacto social, precisamente. O sea, que quiero decir que son decisiones difíciles, ¿no? Yo te he comentado, ¿no?, que muchas veces del ayuntamiento hemos tenido muchos debates, ¿no?, y algunos a favor, otros en contra, ¿no? Quiero decir que al final es difícil, ¿no?, porque tienes que sopesar sobre todo, yo creo, la salud de la gente con la festividad, ¿no? Y en este caso, pues la salud de la gente, nosotros también estimamos que esa salud, por el tema del COVID, pero también estaba la salud mental, la salud mental, ¿no?, que también es muy importante, ¿no?, para la gente, y que muchas veces esta salud mental se queda a lo mejor más arrinconada porque no es tan visible, ¿sabes? Y bueno, eso es lo que al final nos hizo tirar adelante, ¿no? Pero bueno, yo realmente de los ayuntamientos nunca tampoco voy a criticar si van a celebrar, porque, claro, cada uno sabe muchas veces la singularidad propia de cada municipio. Entonces, yo probablemente, si no hubiera sido nuestra fiesta más importante, no lo hubiéramos hecho. Hubiéramos dicho, no lo podemos hacer. ¿Por qué? Pues porque esto puede esperar el año que viene, y la gente tampoco no lo va
a necesitar, no lo va a solicitar. Es como, por ejemplo, lo que hablamos, en Benicarló Sant Antoni es muy importante y aquí Carnaval es importante, pero se puede esperar, de hecho se ha aplazado hasta abril, bueno, prácticamente hasta mayo, que es como la Semana Grande, pero es lo que decíamos, ¿no? Que esta situación nos deja un poco, sobre todo los alcaldes, porque al final, por H o por B tengo mucho contacto con todos vosotros, y es este dilema de decir, jolín, es que yo no lo hago, aquel sí, y la gente se va a pensar que es porque no quiero y es porque a lo mejor priorizo otra cosa. Y cada la gente queda como un poco el sí, no, y estamos el momento de salud mental de decir, ¿qué hago? ¿Qué es bueno? ¿Qué no es bueno? Estamos un poco como encerrados todavía. Claro. Yo sobre todo es hacer caso a las autoridades sanitarias. No, de hecho, nosotros también estuvimos hablando con las autoridades sanitarias y claro, sí, estuvimos sopesando en algún momento también el no hacerlo, ¿no? Porque la incidencia después del 31 de enero empezó a subir y en Forcall incluso era alta previa a Sant Antoni. Y bueno, se ha ido manteniendo esa incidencia, con lo cual, claro, al final dices, ostras, sopesas, ¿no? Lo que pasa que, claro, que al final es un poco, como te decía, la idiosincrasia de cada pueblo, de cada municipio, ¿no? Que cada alcalde, cada concejales saben, ¿no? cuál es esa necesidad de ese municipio, ¿no? Y bueno, y aquí hemos de ser lo más cautos posible porque al final también somos administración pública, pero sí, es verdad que al final a los alcaldes pues nos toca jugar ahí una papeleta un poco de responsabilidad en la cual, pues bueno, a veces sí, hagas lo que hagas, habrá algunos que te criticarán por hacerlo o por no hacerlo, y eso es así. Sí, sí. Sí, es una situación que decíamos un poco complicada. Y nada, yo no tengo ninguna más de pregunta, porque yo creo que todo lo que teníamos en apuntar al papel y además hemos cumplido con el horario está, pero yo siempre me gusta que los que sentáis aquí, haceros algo más personal, porque la gente os conoce en vuestra faceta política, en vuestra faceta como alcalde. Sí que es verdad que una población como Forcall no es una población como Viña del Benicarló, que no tienes tanto contacto, si no en los pueblos es más fácil conocer, pero siempre digo la misma pregunta, ¿quién es Santiago o Santi para la gente que le conoce más en el ámbito más personal? Pues bueno, yo soy una persona que me crié en Forcall, nací en Forcall y me crié allí pues toda mi vida hasta que tuve que salir a estudiar primero en el Instituto de Morella, después a la universidad, que primero en Castellón, donde estudié Gestión de Administración Pública y después Ciencias Políticas en Barcelona, y decidí volverme a mi tierra, no me sé acabar de estudiar, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, por motivos laborales también a veces he tenido que estar fuera de mi pueblo, ¿no? Mi trabajo realmente es de educador de educación especial, trabajo normalmente con personas discapacitadas, es lo que normalmente me daba siempre de comer. Como alcalde, que a veces podéis tener algún alcalde de un pueblo pequeño, pues no cobraba absolutamente nada. Y bueno, y estos últimos años he estado en la Diputación, primero en la oposición, la anterior legislatura, donde acabé siendo el portavoz del PSPV-PSOE en la Diputación de Castellón, y esta vez pues continúo también como portavoz de la Diputación del PSPV-PSOE, gobernando. Y bueno, la política para mí es algo también vocacional, ¿no? Ya digo que estudié políticas porque bueno, me gustaba, ¿no? Porque al final lo que siempre quieres o esperas es intentar mejorar, y eso creo que todos los alcaldes de los municipios, intentar conseguir mejorar tu municipio, ¿no? Y cada vez que ves una calle acabada, un edificio que estaba mal acabado, un servicio que pones en marcha, pues esa es tu satisfacción, ¿no? No es lo monetario, como decía, que no cobro como alcalde, ¿no? Sí que es verdad que ahora cobro como diputado, pero esa es la satisfacción, ¿no? Yo llevo muchísimos años en esto de la política. En acabar esta legislatura llevaré 20 años ya como alcalde, 4 como concejal previamente, o sea que media vida mía. Y bueno, sobre todo pues es lástima al pueblo de Forcall, que bueno, aprovecho, ¿no? Para quien no lo conozca, ¿no? Y de vuestros seguidores, pues pueda aprovechar y venir, ¿no? Porque es un pueblo que es bonito, yo no puedo decir lo contrario, que es un pueblo que ha conservado sobre todo la parte antigua su encanto, y que es un pueblo que
que a pesar de ser pequeño, pues tenemos prácticamente todos los servicios, ¿no? Aquello que decía antes, tenemos sanidad, tenemos educación con comedor escolar, sanidad a las 24 horas, tenemos tiendas comestibles de todo tipo, con lo cual muchas veces hace incluso de centro un poco del resto de la comarca y es un poco foco de atracción para otros municipios que, como tú decías también, venís de Ortéis, vienen de otros pueblos a comprar, a consumir, a tomar algo en esa plaza porticada que tenemos también maravillosa y que, bueno, que es nuestro referente. Y el referente también del deporte de Castellón ahora mismo, con las competiciones que se hacen ahí en Forcall también, es otra de las cosas que también pone a Forcall en el mapa. Sí, intentamos que cada vez haya más actividades también, como decías, deportivas, ¿no? Nosotros empezamos hace muchísimos años les Cuatremoles, que la hacemos en agosto. No es competitiva, pero mucha gente se lo toma como competición. Y me acuerdo que cuando empezamos, hace ya ahora 20 y tantos años, 25 puede ser ya, o 20, me acuerdo que la gente decía, ¿tan locos? Digo, esta gente hace algo para ir a caminar por el monte, porque era algo que todavía se iniciaba, ese tipo de caminatas o de carreras, ¿no? Y ahora se ha ido consolidando también, ha surgido un club de montaña allí que hace una prueba deportiva también importante. Creo que este año la hacen en el mes de mayo, que ya también se ha sentado a través de la BTT y de carrera de montaña. Y después, pues bueno, también en el fútbol. En el fútbol nosotros no tenemos equipo propiamente, pero al final lo que hemos hecho es unirnos todos los pueblos. Hemos hecho un equipo de fútbol base, que también uno de sus campos de fútbol es allí en Forcall, y allí solo juegan niños pequeños. Fútbol 8. Fútbol 8, exacto. Yo he estado ahí de entrenador también. Muy bien, sí. que al final pues intentas que todos los pueblos de pueblos pequeños tengan la oportunidad, ¿no? de jugar ya desde pequeños, porque si no, muchas veces pues siempre se jugaba fútbol sala hasta que pasaban a fútbol 11, pero ya con una edad habitualmente de juvenil, con solo 2 equipos que eran habitualmente Morea Villafranca, ahora también el Cintorra, pero que bueno, que ahora con esa unión de todos los municipios tenemos cantera de todas las edades. Y para acabar, ¿algún sueño que haya cumplido ya Santi Pérez, no como político, sino como persona o como político, lo que tú quieras, digas, ¡buah! Yo quería ser y lo he conseguido, o quería hacer y luego lo he hecho? Bueno, sí, al final la vida personal no me puedo quejar. Antes no os he comentado, pero bueno, tengo un hijo pequeño de 9 años que sigue un poco mi vocación también futbolística. Yo jugué a fútbol muchísimos años, hasta los 33. Él ahora ya también tiene equipo y me gusta, ¿no? Enseñarle, y lo que yo pueda enseñarle no me hace mucho caso, tampoco, la verdad. Y bueno, con mi mujer y mi hijo, pues eso es realmente una felicidad, ¿no? También pues tienes tus espinitas también ahí clavadas, ¿no? A mí me hubiera gustado mucho ser ingeniería forestal, hacer básicamente por vocación también, la parte política, pero la forestal también. Y es algo que tengo esa espinita ahí, esos veces es de los que me falta, ahora no me atrevo, ya a mi edad ya no me atrevo, y con un pequeño tampoco ahí. Pero bueno, al final yo sobre todo valorar, ¿no? lo que tengo, ¿no? Tanto mis amistades como mi familia, ¿no? Porque creo que tengo un grupo de amigos también importante y destacado, y bueno, y en los pueblos eso es un factor humano que muchas veces lo tenemos, que nos hemos criado desde pequeños juntos y seguimos juntos ahí, sí. Y a nivel político personal, algo que te puedes cumplir, que digas, aparte de lo que decías de ingeniería forestal, que dijeras, me gustaría hacer o llegar a... Muchas cosas, sí, porque yo creo que si no tienes proyectos, acabas muriendo también te acomodas, ¿no? Te acomodas y no, entonces siempre tienes que tener proyectos ahí. Uno que también es una lástima porque lo tendremos acabado es la ampliación de la residencia. Tenemos una residencia municipal que con el tema del COVID se nos ha paralizado prácticamente 2 años. Que en estos 2 años la hubiéramos tenido acabada, pero como no podíamos hacer obras por el tema del COVID en el interior, pues la tenemos ahí por acabar con el edificio. Además tenemos todas las habitaciones
equipadas, de hecho, y claro, no lo hemos podido abrir al público. Eso es uno yo creo, de las cosas más bonitas por acabar. También ahora, y con lo que hablamos de la despoblación, estoy intentando luchar para que la Consellería nos ponga en Edificant para ampliar la escuela, porque eso nos ha quedado pequeña y eso es una muy buena noticia, sí. Una muy buena noticia. Y entonces esa será, yo creo, uno de los nuevos proyectos que estamos ya tocando puertas para que nos puedan hacer caso y lograrlo, ¿no? Pues Santi, ha sido un placer. Yo creo que ha sido una de las charlas, como siempre, que tenemos aquí en La Lupa. Y La Lupa, también te digo La Lupa cuando es entrevista. Pues no te gustaría ver esta mesa llena de gente de todos los partidos dándose caña cada 15 días aquí, pero estas son las que me gustan porque podemos llegar en profundidad a todo lo que la gente quiere saber, lo que la gente no conoce, porque siempre decíamos lo mismo, ¿no? Que a nivel personal no suelen conocer, ponen la etiqueta de político y de alcalde, y mucha gente falta conocer a la persona. Muy bien, pues yo he estado encantado aquí con vosotros. Gracias, porque además creo que hacéis una gran labor, ¿no? Hemos hablado de muchas cosas y creo que eso es importante, ¿no? Que al final llegue a la gente y que al final interiorice también cosas que muchas veces es verdad que no son sus problemas, las zonas de interior, por ejemplo, pero yo creo que como decía, todo suma y las ayudas de todos también nos vienen bien, ¿no? Para visibilizarnos. O sea que muchísimas gracias. A ti, bueno, nos falta una cosa, nos faltará reabrir el bar el restaurante Olteis. Habrá que hacer fuerza por ahí. Bueno, eso para que la gente vuelva. Sí, es importante, ¿no? Al final yo decía que, por ejemplo, sacamos el año pasado ayudas para hacer tiendas en los municipios pequeños, pero muchas veces hemos hablado que también habría que hacer ayudas en algunos sitios que se han llegado a cerrar los bares, pero los bares yo creo que es lo último que se cierra en un municipio pequeño, ¿no? Entonces, pues sí, Ortéis, que en este caso pues es una pedanía de Morella, creo que sería necesario, ¿no? Contar de nuevo, ¿no? Con un bar, porque al final es asistencia a la gente que vive allí todavía y sobre todo pues también foco de atracción para gente que visitaría más Ortéis, desde luego. Pues bueno, nos queda ahí, me lo apuntaré cuando vaya a Forcai, que no tardemos mucho en ir, porque Semana Santa está a 2 días de aquí prácticamente, ya seguramente que nos vemos por ahí y hablaremos del bar. Muy bien. Santi, muchísimas gracias. A todos los que estéis aquí, gracias por vernos. Recordar que esta tranquilidad se va a romper en nada, porque el siguiente La Lupa es el que tenemos con el debate voy a llamarlo ya debate de Estado de la ciudad de Vinaròs, así que os espero en el siguiente programa de La Lupa. Gracias por estar ahí y hasta el próximo. Torna amb nosaltres la festa de la carxofa. Benicarló t'espera este mes de gener. Del 14 al 30, 14enes jornades del Pinxo amb la participació de 30 bars, tasques i cafeteries. Enguany també has de gaudir-ho. L'exquisida carxofa, amb denominació d'origen, et té reservades les millors experiències. Festa de la carxofa a Benicarló. Tasta-la com tu saps.